Estimados alumnos del curso virtual Incorporación de Estándares de Derechos Humanos en las Políticas Públicas, sean bienvenidos a esta nuestra última semana de clases. Aprovecho la ocasión para agradecerles por su participación y espero que este curso les haya sido de utilidad. En esta última semana vamos a repasar brevemente algunos ejemplos de políticas públicas que se han implementado en la práctica y en las cuales consideramos que se ha hecho el esfuerzo de incorporar un enfoque basado en los estándares de derechos humanos y un enfoque que viene a reflejar lo que hemos estado hablando en las semanas anteriores, que es centrar las políticas públicas en los derechos de las personas. Vamos a utilizar un ejemplo que lo vamos a analizar con detalle, el ejemplo de la estrategia del parto vertical con adecuación intercultural que ha realizado el Ministerio de Salud en el Perú, y también en las lecturas complementarias les he puesto el ejemplo de las políticas sociales del anterior gobierno peruano a través del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, que son algunas políticas para mejorar, digamos, el nivel de vida de las poblaciones más que viven en situaciones de pobreza y extrema pobreza. Son programas sociales como el programa Juntos o Pensión 65, y ahí ustedes tienen una descripción para que puedan analizar si estas políticas realmente cumplen con los estándares de derechos humanos o no. Pero lo que vamos a hacer, como les decía, es analizar en detalle, y ustedes tienen una lectura bastante con bastante explicación respecto al tema en la lectura obligatoria de esta semana, la política desde el Ministerio de Salud respecto a la adecuación del parto vertical para las zonas rurales donde existen pueblos indígenas. Vamos a recordar primero, como esta es una política de salud, vamos a recordar cómo se evalúa, digamos, que una política esté adecuada a los estándares internacionales de derechos humanos. Como ustedes recuerdan, tenemos que fijarnos en las obligaciones internacionales que tiene el Estado, en este caso sería respecto al derecho a la salud, y principalmente, entre otras normas más específicas, tendríamos que referirnos al Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, en el cual, por ejemplo, en el artículo 12, los estados, entre ellos el Estado peruano, se han comprometido a lograr que toda persona tenga acceso al más alto nivel de salud física y mental, y para ello tiene que realizarse una serie de acciones, entre las cuales están, por ejemplo, trabajar en la reducción de la mortalidad infantil y la mortalidad materna, ¿no? Entonces tendríamos que eso es, digamos, el estándar internacional. Y también tenemos que está el derecho a la salud, que obviamente es uno de los principales derechos humanos y que es digamos, un requisito además para el ejercicio de los demás derechos. Tal como lo hemos visto en clases anteriores, el Estado tiene que asegurar que este derecho que esté disponible, que los servicios de salud de la más alta calidad posible estén disponibles, estén cerca a la población, que sean accesibles, tanto económica, geográficamente, etc. Y en ese caso, para analizar esta política en particular, que sean aceptables en el sentido de que estén adecuados a las condiciones culturales de la zona en la que se van a aplicar. Además, como ya lo hemos mencionado en clases anteriores, tienen que ser servicios que sean de calidad, ¿no? De la más alta calidad posible. Al tratarse además de zonas, en este caso del Perú, en el cual tenemos presencia de poblaciones indígenas, de pueblos con una identidad cultural distinta a la occidental, tenemos que repasar también las normas internacionales que son pertinentes y que son obligatorias para el Perú, para ver qué estándares, en el caso del factor étnico, tenía que cumplir el Estado peruano. Y en este caso tenemos, por ejemplo, el convenio 169 de la OIT, que en su artículo 25 dispone que los estados tienen que asegurar que los pueblos indígenas reciban servicios de salud de la más alta calidad, pero además adecuados a sus realidades culturales, y además, de ser posible, proporcionarles a los pueblos las condiciones para que ellos mismos puedan organizar y administrar sus servicios de salud, que es algo que se hace, por ejemplo, en Colombia. No lo vamos a analizar muy al detalle, pero en Colombia el Estado les permite a los pueblos tener sus propios servicios de salud. Además, se dice en este convenio de la OIT que los servicios de salud deben ser comunitarios, deben planificarse junto con los pueblos indígenas, y se tiene que tomar en cuenta en la prestación de los servicios de salud sus propios métodos y sus propias técnicas para restablecer su salud y para poder curarse, que es algo importante porque en esta política sí se ha tomado en cuenta. Además, el convenio 169 propone y recomienda al Estado la formación de profesionales locales de los mismos pueblos indígenas para que presten esos servicios de salud. Entonces tenemos que el Estado tenía que cumplir con dotar a estas poblaciones del acceso a la salud de la más alta calidad posible, prevenir la muerte de madres embarazadas y las muertes que se producen en los partos cuando no son atendidos en un establecimiento de salud, y que además, al tratarse de poblaciones con una identidad cultural diferente, tenía que haberse asegurado de realizar estos servicios de salud
con las características culturales de la zona en la que se están aplicando, pero además diseñar estos servicios conjuntamente con los pueblos indígenas y asegurarse que se utilicen también los métodos a los que ellos recurren para mejorar su salud, y en este caso específico en los métodos que ellos utilizan para el parto. ¿Qué estaba pasando con el tema del parto? Que las mujeres indígenas no acudían a los establecimientos de salud, y ustedes lo van a ver en detalle en las lecturas, porque preferían dar a luz en sus casas, y esto contribuye a que haya una alta pérdida de vidas y unos resultados, digamos, que no eran los deseables en la disminución de los porcentajes de la pérdida de vidas, insisto, de madres y niños en zonas de comunidades indígenas. Hubo mucho esfuerzo del Estado y con apoyo de la cooperación internacional también para tratar de mejorar esta situación y tratar de convencer a las madres de que vayan a los establecimientos de salud a dar a luz, pero simplemente las señoras preferían no hacerlos. Inclusive hace algunos años se empezó a utilizar una política de aplicarles multas si es que ellas no daban a luz en el establecimiento de salud, o ponerles trabas para que puedan acceder a los certificados de nacimiento, a las partidas de nacimiento, como una manera de incentivar que las personas vayan, porque se pensaba que era por dejadez o por falta de iniciativa el ir a estos lugares, hasta que, revisando algunas investigaciones, algunas consideraciones que ya estaban además en las normas internacionales vigentes, se vio que no se había pensado nunca en hacer una adecuación cultural de estos servicios, y que estas mujeres preferían, por ejemplo, entre otras cosas, no dar a luz en la forma, digamos, horizontal en la que se da en los hospitales, es decir, echada en una camilla, en una posta de salud, sino que ellas en sus casas, en sus comunidades, lo hacían de cuclillas, lo hacían en la posición que los médicos conocen como vertical. Además de eso, las mujeres indígenas no iban, se logró establecer que no iban a los establecimientos de salud porque no podían ir acompañadas de sus esposos, no podían consumir los alimentos a los que ellas estaban acostumbradas, sentían que eran expuestas al frío porque se les quitaba la ropa que ellas estaban acostumbradas a usar, una serie de cosas que las hacían sentir incómodas, maltratadas, y preferían no ir al establecimiento de salud, aún poniendo en riesgo su vida, ¿no? Entonces el Estado, poco a poco, y también con apoyo de entidades internacionales, empezó a crear algunas normas específicas para estas zonas en las que se permitía, por ejemplo, el parto vertical, se permite que pueda estar acompañada de su esposo, se permite que pueda mantener la ropa que ella quiera tener. Inclusive se llegó en algún momento a construir en algunas zonas de nuestro país casas de acogida, que son casas bastante parecidas a las casas que ellas tienen en sus comunidades, donde ellas esperan hasta que puedan tener el parto, ¿no? Entonces, cambiando, digamos, el enfoque de ver simplemente la estadística de cuántas mujeres acudían o no acudían, o tratar de forzar, digamos, que ellas acudan a los servicios de salud, cambiándolo por un enfoque, creo yo, más basado en los derechos de las personas y el derecho que ellas tenían a que se considere su identidad cultural, a que se considere el derecho que ellas tienen a un trato digno, un trato adecuado, de acuerdo a su cultura, que también está dentro de las normas internacionales de derechos humanos. Me parece que en este caso el Ministerio muy acertadamente cambió el enfoque, incorporó los estándares de derechos humanos, y efectivamente se empezó a pensar en las personas como tales y no tanto en el cumplimiento de estadísticas o en otras indicadores, y realmente logró un mejor resultado. Ustedes van a ver en las lecturas que inclusive en las encuestas, en las evaluaciones que se hacen, el impacto, digamos, en la asistencia de las mujeres a los establecimientos de salud ha sido bastante positivo, se ha mejorado muchísimo, y ya estas señoras de las comunidades se han ido acostumbrando a ir a los establecimientos de salud porque saben que van a recibir un mejor trato, van a recibir un trato más adecuado a su cultura, van a poder escoger si quieren dar a luz en una posición o en la otra, van a recibir, inclusive, ustedes tienen ahí en las lecturas complementarias la norma que publicó el Ministerio de Salud en el 2005 para hacer, digamos, oficial esta política de atención con un parto vertical, en la que inclusive se dispone que se les dé bebidas con hierbas de las zonas, etcétera, ¿no? Se incorpora una serie de cosas, de costumbres y prácticas propias de las comunidades, que me parece que es muy adecuado. Algunas limitaciones que sí le encuentro yo a esta política de salud intercultural, a pesar de que es bastante positiva, es que, en primer lugar, al haber sido aprobada la norma en el 2005, ya era obligatoria la consulta previa en Perú, y no fue consultada con los pueblos indígenas. Obviamente se recogió muchos elementos de las comunidades, pero me parece que el nivel de participación de las comunidades ha sido en general limitado, y se ha podido ser mucho más activo, y, como digo, no se ha cumplido con el paso de la consulta previa, y me temo que ha sido una política que en la actualidad, digamos, no es que se haya incrementado, sino que ha quedado limitada a ciertas zonas del país, y habría que ver cómo
más allá de solamente aplicarla al parto, esto se debería volver una política general para todo el sector de salud, para incorporar una adecuación cultural en todos los servicios que se brindan en las zonas rurales del país para todo tipo de enfermedades y todo tipo de tratamientos, no solamente para el parto, pero además para incorporar, como ya he dicho, los conocimientos de los propios pueblos, pero además la participación activa de ellos, como se ha mencionado antes, por el respeto al enfoque de interculturalidad que forma parte del enfoque de derechos humanos, y también para respetar el requisito de participación activa de la población, que hemos dicho que es uno de los principales elementos de esta nueva manera de pensar en las políticas públicas. Entonces, en resumen, tenemos una política que efectivamente cambió su visión, efectivamente se centró más en las personas y logró resultados muy adecuados, logró disminuir las estadísticas negativas que había en ese momento, pero que aún así tiene algunas limitaciones, pero es un buen ejemplo de cómo pasar de una política, digamos, general o basada en, como decíamos antes, en las necesidades, en las brechas o simplemente en el cumplimiento de las normas, pasar a una política más centrada en las características de las personas. Y como dijimos en la semana pasada, para eso hay que tener muy presente en dónde es el lugar en el que nosotros trabajamos, quiénes son las personas con las que trabajamos, de qué culturas son, qué tipo de problemas tienen, etcétera, para en base a ellos realmente poder redactar una política pública centrada en los derechos de las personas y que nos permita cumplir los estándares internacionales a los cuales el Perú se ha obligado y que tenemos que ir conociéndolos, implementándolos poco a poco a través de las políticas públicas, ¿no? Bueno, entonces los invito a revisar las lecturas y a poder participar con nosotros en el foro, y finalmente les agradezco mucho a todos por sus comentarios y sugerencias en este curso y espero poder tenerlos con nosotros en una siguiente oportunidad. Muchas gracias.